Estamos al final del día y un tsunami sorpresa en el Océano Atlántico Sur se propagó a más de 10.000 kilómetros de distancia, recorriendo el Atlántico Norte, el Pacífico y el Océano Índico en agosto del año pasado. Fue la primera vez que se registró un tsunami en tres océanos distintos desde el trágico terremoto del Océano Índico en el 2004. Por fortuna no hubo que lamentar víctimas fatales, como en el 2004, pero algo falló en el sistema de alerta y ahora los científicos acaban de descubrir cómo se desencadenaron estos hechos. Hoy queríamos hablar de este tema porque, primero, son temas que tenemos que conocer. A veces por miedo creemos que al no hablarlo no van a suceder. No queremos que sucedan, pero si lo conocemos mejor, para estar alertas. Y de todas maneras siempre la información va a beneficiarnos. Y tenemos hoy dos dudas, y es, ¿podrían fallar los sistemas de alerta sísmica que determinen el terremoto? Y si nos avisaran, ¿qué deberíamos saber? ¿Cuánto tiempo deberíamos tomar? ¿Podríamos evacuar a tiempo? Estamos conversando con el doctor Andrés Tremante, es el doctor en Ingeniería Mecánica y además un amigo de esta casa. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, Julio, encantado, un placer, gracias por su amable invitación. Con mucho gusto. Doctor Tremante, primero, si nos avisaran, después vamos a hablar de la falla, pero si nos avisaran de que va a venir un terremoto, ¿cuáles son las posibilidades de que realmente pudiéramos evacuar? Especialmente hablando nosotros aquí en la Florida. Julio, fíjate, las alertas, lamentablemente las alertas de terremoto son alertas que son de segundos. Es decir, no tenemos capacidad temprana de alerta como puede ser un tsunami o puede ser un huracán. Lamentablemente los terremotos, aunque hay ya en el mundo, no solo a nivel de suelo, sino a nivel satelital, mucha captación de información temprana, el terremoto lamentablemente es un evento que ocurre, para ponerlo, digamos, en perspectiva de forma muy general, es como que si nuestras manos las ponemos juntas, le ponemos mucha presión, tratamos de moverlas, pero la fricción no nos deja hasta un momento en que se deslizan las dos manos, pero ese deslizamiento no emite ninguna información previa. Entiendo. Por lo tanto, la detección temprana de estos eventos lamentablemente ocurre una vez que se desata y es cuestión de segundos porque se propaga a la velocidad del sonido, que es más o menos unos 340 metros por segundo. Esto no nos da tiempo prácticamente de una alerta más allá de segundos o minutos, pero nuevamente, mientras más lejos estemos del epicentro, más segundos tendremos, pero no es Claro, algo estamos hablando de tiempos muy cortos. Sí, no es, por ejemplo, un tsunami que se puede, de tantos ellos, por ejemplo, el de Fukushima, hace 10 años, 11 años, cuando ocurrió, uno puede decir, ok, este tsunami puede llegar a la costa del Pacífico de los Estados Unidos, puede llegar a Sudamérica, a la costa peruana, a la costa chilena, y ahí sí tenemos un tiempo de detección, primero porque hay boyas para eso y podemos ir midiendo la evolución del tsunami en cuanto a intensidad y en cuanto a tiempos, ¿no? Pero más allá de eso, no tenemos una información previa, como también puede ser la de los huracanes, que sí tenemos un sistema de detección temprano donde tenemos días para poder tomar las previsiones que sean del caso. De avance muy lento. Doctor Tremante, ¿y aquí en la Florida, habría por la geología que nos rodea alguna posibilidad de que ocurriera un tsunami? No, el tsunami sí, perdón, pensé que me ibas a preguntar de terremotos. En la zona del sur de la Florida, aunque estamos muy cerca de lo que es el cinturón de las placas del Caribe, las placas centroamericanas, que por ejemplo afectan a Haití, no afectan el sur de la Florida. Entonces, no, digamos, en cuanto a terremotos, que eso es lo que me ibas a preguntar, por eso te dije que no. Terremoto no. Sí, no tenemos ese riesgo. Ahora, con respecto a tsunami, si recuerdas con el volcán de las Islas Canarias, sí. ahí se hablaba de unos británicos, unos vulcanólogos que habían ya alertado sobre la posibilidad de que un desplazamiento brusco de parte del volcán, una masa importante, se volcara hacia el mar. Eso pudiera
producir un tsunami. Nuevamente, ahí sí tendríamos unas horas, pero no más que eso, porque es lo que tardaría el tsunami en viajar desde las Islas Canarias hasta la costa este de los Estados Unidos, incluyendo la Florida, ¿no? Es decir, que si ocurriera sería consecuencia de algo muy lejano, no hay ninguna fenómeno geológico cercano que haría que fuera tan rápido, porque recuerdo en aquella oportunidad se decía que habría por lo menos unas 6 horas de aviso si esto llegara a ocurrir, ¿no? Entre 6 y 8 horas de aviso si llegara a ocurrir. Nuevamente, es función de la distancia. Si ocurriera en Haití algo tan violento, pero por la geología de las islas del Caribe, un tsunami de esas características no está siquiera simulado, ¿no? Nuevamente, no quiere decir, Julio, que no ocurra, como el evento que acabas de comentar al principio de la entrevista, que ocurrió en el Polo Sur. Es un evento que no se había previsto porque no había ocurrido antes, no se había medido como tal. Ahora ya lo medimos, ya lo conocimos y ya sabemos que puede ocurrir en un punto triple, por decirlo de alguna manera, que afectó por primera vez a 3 océanos en forma simultánea. Claro. ¿Usted cree que a partir de estos nuevos movimientos, algo desconocidos que están ocurriendo, ¿no? No desconocidos para la Tierra, pero desconocidos quizás para la ciencia, porque no ha habido registros, van a ser más fuertes en los próximos años? Ha habido anuncios de que habría mayores inconvenientes geológicos en los próximos 100 años. ¿Incluye eso también tsunamis? Sí, por supuesto, porque cuando el tipo de sismo es un sismo conocido por cizallamiento, que es prácticamente cuando, el mismo ejemplo de las manos, cuando las ponemos a frotar nuestras manos y una mano sube y la otra baja, eso es como si fueran dos placas donde una sube y la otra baja, y eso es un corte, eso es una falla por cizallamiento, ¿no? Por corte. Cuando este tipo de fallas ocurren en los terremotos, una de estas dos placas o una de estas dos masas, si cae, si está al borde de una costa o en el mar y uno de estos movimientos bruscos ocurre y desplaza una cantidad de agua importante, es donde se originan los tsunamis. Pero son eventos, no quiero decir con esto que son eventos esporádicos, pero son eventos de baja probabilidad o mejor dicho, de baja ocurrencia dentro de todos los efectos de terremotos y volcanes que se conocen en el mundo desde hace mucho tiempo. O sea, el tsunami es nuevamente una consecuencia, es una causa-efecto, pero un efecto que afortunadamente es de baja ocurrencia comparado con el número de terremotos o de erupciones volcánicas que hemos conocido y que hemos podido medir desde hace un tiempo. Yo diría unos 200 años y que medir como tal, ¿no? Ahora, que hemos conocido, se conocen de hace miles de años, pero porque uno los puede, digamos, documentar. Pero que los hayamos podido medir como tal, yo diría de unos 150 años para acá, ¿no? ¿Hay alguna zona del planeta que esté más propensa a que ocurra un tsunami próximamente? El cinturón del Pacífico, el cinturón del Pacífico que prácticamente es un cinturón donde existen una serie de volcanes importantes. Siempre se tiene pues de una actividad importante que está aplacada, y como digo siempre, ¿no? Cuando existen estos eventos como el de las Islas Canarias o el que como ocurrió en Indonesia, que son eventos donde hay liberación de energía, tanto a nivel de volcanes como a nivel sísmico, tenemos que dar gracias que esos eventos ocurran, porque nuevamente significa que la Tierra libera energía y no la acumula. Al no acumularla, la liberación no es tan violenta, ¿no? Sino que es más paulatina, es menos intensa, y eso obviamente produce menos efectos a nivel de superficie y afecta menos la biodiversidad y obviamente a nosotros que habitamos esta parte del planeta, ¿no? Muy bien. Tenemos un WhatsApp abierto que es el 305-773-0215, 305-773-0215. Nos ha escrito el señor Agustín, que tiene palabras muy amables para nosotros, pero él pregunta, ¿será cierto que los tsunamis se desarrollan solamente en aguas profundas? Por ejemplo, a las costas venezolanas nunca llegaría un tsunami. Lo que pasa es que en las costas venezolanas no llegaría porque tenemos un cinturón montañoso que nos protege tanto de huracanes como de este tipo de tsunamis, ¿no? Cuando el Caribe, imaginemos, es una cuenca que está rodeada de islas y después viene el Océano Atlántico, ¿no? Entonces sí, el tsunami puede
puede desarrollarse con mayor violencia y mayor intensidad cuando no tiene ningún tipo de obstáculos por delante. Igual que un huracán. Cuando vemos que el huracán toca tierra, él disminuye su intensidad y cuando está en agua, que normalmente tiene buena temperatura, vuelve a potenciarse. Igual los tsunamis. Sí, el tsunami necesita de una cavidad de agua importante para poderse desarrollar. Si no hay profundidad y no hay masa de agua, pues simplemente no se desarrolla. Quiero movernos a otro tema porque nos interesa hablar con usted, que nos dé lo que tenemos que saber acerca de lo que significa una bomba atómica. Hoy en día, lamentablemente, ha vuelto a ser titulares y una posibilidad, pequeña aún, pero una posibilidad real. No estamos hablando de si es posible que Rusia dé ese paso, porque eso no lo conocemos, pero ¿qué significa una bomba atómica en estos tiempos? Con todo el desarrollo de tecnología que ha habido, y es algo que nunca hemos experimentado después de todo ese desarrollo tecnológico. ¿Qué impactaría hoy? Bueno, mira, es un tema muy complejo, sí, Julio, como tú lo acabas de definir, sí, y tal vez lo voy a poner en forma muy sencilla, es como una moneda que tiene dos caras. Una cara es, si eso llegara a suceder y ocurre el primer lanzamiento, se entiende en la estrategia geopolítica que no va a haber un solo lanzamiento, van a haber múltiples lanzamientos. Es obviamente un escenario apocalíptico, para ponerlo claro y raspado, ¿no? Y es un escenario tan apocalíptico que yo creo que ni propios ni extraños desean. O sea, nadie lo desea, porque en un enfrentamiento de fuerza, en un enfrentamiento militar donde alguien espera vencer al otro a quien se está oponiendo, en un escenario apocalíptico no hay vencedores, no hay vencidos. Sin duda. O puesto de todos pierden. manera, todos pierden, todos somos vencidos, ¿no? Entonces, dicho esto, la otra cara de la moneda es, yo no creo que ese escenario apocalíptico vaya a ocurrir, porque nuevamente nadie gana. Y por lo tanto creo que siempre es una muestra, como digo yo, de enseñar la musculatura, decir, claro, bueno, mire, yo tengo esto, ¿no? Y usted también lo tiene. Entonces, hay tal vez el manejo del pánico, la que llamo las 2P, pánico y propaganda. O sea, yo hago propaganda de que tengo musculatura y te amenazo con que puedo, de alguna manera, hacer uso de estas armas. Y entre ese juego, pues entonces está la guerra diplomática, la guerra mediática, y creo que la guerra energética, que es en el fondo lo que está ocurriendo. Entonces yo diría, para tranquilidad de todos nosotros, si tú me preguntaras, como la acabas de decir, yo no creo que ese escenario apocalíptico ocurra, porque es el fin de todo. ¿Me explico? Es efectivamente el fin de todo. No es la repetición de Hiroshima o Nagasaki, que fueron eventos muy puntuales y en un contexto completamente distinto al actual. Ahorita estamos hablando que tanto Rusia como Estados Unidos tienen documentadas unas 6.000 ojivas nucleares, sin contarle el resto de los países que también la tienen en menor medida, pero esto sería efectivamente, como te dije, no sería un lanzamiento, serían múltiples lanzamientos, y esto es un escenario nuevamente que sería bíblico, pues, ¿no? Entonces Y sin intento de alarmar, pero en la ecuación no solamente hay que poner las estrategias militares y esto que tú consideras que es del sentido común, ¿no? Nadie ganaría, excepto que pongamos en la mesa a un psicótico y paranoico como está haciendo Putin, que está demostrando tener, bueno, unas decisiones que a veces son hasta un poco torpes o fallidas, porque parece estar encerrado como en su propia burbuja, ¿no? Correcto. Ese sí es el peligro. Ese es el peligro, claro. El problema aquí no es la bomba en sí, sino quien aprieta el botón. Sí, tal vez lo voy a poner en otro contexto y hago una pregunta y la dejo en el aire. Si Hitler hubiera tenido capacidad nuclear, en el momento que él está en su búnker entre la espada y la pared, ¿se suicida o pisa el botón nuclear? ¿Ok? Entonces, obviamente, como no tenía capacidad nuclear, se suicidó. Pero si hubiera tenido capacidad nuclear, tal vez la historia habría sido otra. Si eso ocurriera, y imaginamos el blanco sería Europa eventualmente, ¿qué impacto traería al resto del planeta, más allá de la destrucción inmediata de esos lugares? Y la segunda pregunta es, en esos lugares, ¿cuál sería la destrucción? Mira, una ojiva nuclear de 100 kilotones, ¿okay? Que sería tal vez una ojiva promedio, tal vez de unas 60, 70 veces mayor que Hiroshima o Nagasaki,
pudiera destruir una ciudad del tamaño de Nueva York o París. ¿Ok? Una. Y cuando tú dices destruir, es literalmente eso en segundos. Es barrer, sí, exactamente. Estamos hablando de un radio de unas 20 millas. ¿Ok? Obviamente, si esto lo multiplicamos por más de una ojiva en distintas ciudades de Europa, y tratando, y tal vez con base a tu pregunta, manteniendo el problema en Europa, sí. Y tú dices, bueno, sí, entonces el problema es allá. No solamente es que es allá, sino que todas estas explosiones nucleares, si es más de una, la atmósfera se encarga de dispersarlas. Exacto. ¿Y dónde la dispersa? En el resto del planeta. ¿Me explico? Entonces, cuando ocurre una bomba como la que ocurrió en la Segunda Guerra, o dos, mejor dicho, o cualquiera de las pruebas nucleares que hubo después en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, en el Pacífico y en ciertos lugares de Siberia, fueron explosiones controladas y fueron puntuales, y estas se dispersaron a nivel atmosférico. Entonces la Tierra tiene una gran capacidad de absorción y de dispersión puntualmente de todos los pasivos ambientales que nosotros generamos, desde CO2 hasta una guerra nuclear apocalíptica en este sentido. Pero cuando estamos hablando de más de una ojiva y de más de 100 kilotones multiplicado por el número de ojivas, aquí tendríamos un problema donde prácticamente pudiéramos tener un evento de dimensiones similares al que ocurrió hace 60 millones de años, cuando un meteorito pegó en la Tierra, y se habla de que ese meteorito fue el que ocasionó que prácticamente la vida desapareciera del planeta Tierra. Los dinosaurios desaparecieron, pero pegó de un lado. ¿Y por qué desaparecieron en todo el mundo? Bueno, porque prácticamente la luz del sol no llegó a entrar, los niveles de oxígeno cambiaron, ¿ok? Y hubo todo un percance a nivel mundial, y solamente, menos mal que la vida no desapareció al 100%, sino el mundo de los insectos permaneció vivo, el mundo de los reptiles permaneció vivo, y ahí renació la vida, ¿no? Pero dicho esto, nuevamente, aunque la guerra se circunscribe en Europa, Julio, esto nuevamente tiene dimensiones apocalípticas. Y sigo con estas preguntas porque entiendo que es de noche, pero algún día tenemos que hacerlas. Si eso ocurriera, ¿qué tiempo tomaría la transmisión de ese aire o de esa contaminación hasta llegar, por ejemplo, a Occidente? Días. Eso tomaría días. O sea, sí, yo me he hecho la misma pregunta y dice, bueno, ¿en qué parte del planeta yo y mi familia nos pudiéramos esconder? Bueno, suponte que nos escondamos en la mitad del Amazonas, ¿ok? O en la Patagonia, Julio, ¿ok? Tarde o temprano esa nube, en cuestión de días o semanas, llegaría de polo norte a polo sur. ¿Y habría alguna forma de preparación ante un evento como este en el que Solo los búnkers. Solo los búnkers que se habla de que existen en ciertos lugares del planeta, sí. Y para personas... O sea, aquí sobreviviría una élite, la élite que pudiera accesar esos búnkers y poder estar ahí desde el punto de vista de energía, agua y comida, hasta volver a salir, hasta poder evaluar los daños que pudieran haber ocurrido a nivel de superficie. Nuevamente, Julio, aquí estamos a nivel de Hollywood, ¿no? Esto sí. Sería es a nivel de película, pero y nadie sabe cómo terminaría esto, pero nuevamente yo uso la palabra, y como tú acabas de decir, muy bien dicho, es de noche, y la idea es irnos a dormir con cierta tranquilidad, ¿no? Pero son preguntas que hay que hacer, porque ¿sabe qué, doctor? Es una pesadilla, Julio, que nadie desea. Son preguntas que todos tenemos en la mente y nadie se anima a hacer, y creo que es importante, por lo menos para salir de la duda y saber que esas posibilidades están, que hay pocas posibilidades que sea así también, pero bueno, es reconocerla, no podemos ignorarlas. Doctor Tremante. Y yo creo que ese riesgo, y solamente para puntualizar algo, Julio, ese riesgo creo que está en la mente de todos nosotros, incluyendo las personas que pudiéramos decir están más cerca del botón y que pudieran tener algún tipo de, por decirlo de alguna manera, estrés mental que los llevaría a pulsar el botón. Creo que también hay niveles de seguridad que evitarían que esto llegara
hasta la última etapa. Claro, ¿no? claro. Entonces creo que estamos protegidos en ese sentido, sí. y siempre llamaría a lo que es el sentido común, porque nuevamente aquí no habría vencedores. Y poniendo solamente un poquito de humor, diría que si queremos que no nos importe un tsunami, hablemos de la bomba nuclear, no hablemos de la bomba atómica. Exactamente, sí. Porque yo creo que, y muy buen punto, Julio, porque si en algún momento pudiéramos decir cuándo ocurriría o cuándo el hombre, el ser humano dejaría de existir como especie, ¿ok? Y uno habla de eventos naturales, uno habla inclusive de millones y millones de años cuando el sol deje de existir, por ejemplo, ¿no? Que eso es de aquí a una eternidad, pero pareciera que a veces el hombre muere por la mano del hombre y no por la mano de la naturaleza. Sí. Y en este caso diríamos que ni siquiera es por un grupo de hombres ni por un pueblo enojado, simplemente por la locura de uno solo de ellos, lo cual convertiría esto en una locura mayor. Sí, exactamente. Doctor Tremante, el último minuto quisiera tener de usted una reflexión personal acerca de cómo ve lo que estamos viviendo a nivel humanidad y a nivel de profesional y como ser humano. ¿Qué piensa del mundo? Yo lo quiero ver, Julio, y gracias por la oportunidad, porque sí me he hecho esa pregunta, y lo quiero ver como una lección que todos debemos aprender, ¿no? Creo que esta es una gran oportunidad para darnos cuenta del precipicio en la cual nos estamos asomando, y que ver el precipicio nos permita de alguna manera detenernos y decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Y cómo efectivamente evitamos que esto no ocurra ahorita y no ocurra a futuro, porque creo que hay dos momentos en la humanidad para mí que son muy críticos. Uno, este que estamos viviendo, y otro que vivimos en el 63 con la crisis de los misiles, ¿no? Ahí también nos asomamos al precipicio. Entonces, yo espero que esta oportunidad, con las redes sociales, con la capacidad que tenemos de transmitir la información de forma espontánea y de opinar de la forma en que podemos opinar, y nuestra opinión tal vez se puede hacer sentir en cualquier parte del mundo, yo creo que es el momento de que nosotros como especie nos demos cuenta de la fragilidad que tenemos y que debemos cuidar esa fragilidad si no queremos perecer antes de tiempo. Creo que esta lección nos va a hacer madurar en ese sentido. Yo apuesto a eso, no es solamente un wishful thinking, ¿ok? Pero apuesto a que dentro del análisis de temas complejos, esto nos va a llevar efectivamente a un gran aprendizaje y una gran maduración como especie. En un momento, hace 2 años, se pensó que la pandemia iba a tener ese logro y la pandemia no nos mejoró mucho. Yo creo que este va a ser el punto en el cual la humanidad va a empezar a mirar la vida de otra manera y el respeto de otra manera. Así que así sea. Ciertamente. Doctor, muchísimas gracias. Lo dejamos descansar también a usted. No, Julio, un gran placer y siempre a tu orden. Y me encanta que podamos tener este tipo de espacio de reflexión donde podemos ver nuevamente la moneda con sus dos caras, la cara mala y la cara buena, y de ahí poder sacar una lección aprendida y seguir hacia adelante. Esa es nuestra idea de Aquí por la Noche, y hemos llamado otra forma de hacer noticias porque queremos incluir, ¿no?, este tipo de reflexiones. Así que más que encantados de poder volver a conversar pronto. Te felicito. Un gran placer. Que estés muy bien. Buenas noches. Gracias. El doctor Andrés Tremante, el doctor en Ingeniería Mecánica y un amigo de la casa además. Y como lo decía él, ¿no?, son conversaciones necesarias. La información siempre va a estar allí, es importante saberla, pero la forma en que reflexionamos sobre esa información es lo que a veces cambia. El mundo está como está, no lo podemos cambiar de momento, pero de alguna manera enterándonos lo que sucede y preguntándonos qué podemos hacer para hacerlo mejor seguramente, no mañana, pero podremos crear al menos una generación mejor.